Bien, ahora vamos a hacer un caso estudio y vamos a hacer un análisis de sensibilidad del proceso para estudiar el efecto de la temperatura en la reacción. DWSIM cuenta con una herramienta de análisis de sensibilidad que se ve acá en este recuadro, y lo que hace se utiliza para estudiar la influencia de hasta dos variables independientes en variables dependientes de la simulación. Y para eso se tienen que definir rangos y números de pasos. En este caso son pasos iguales. Entonces nosotros vamos a crear un nuevo caso. Vamos a definir, en este caso, la temperatura de la corriente alimento a rangos. Vamos a establecer el límite inferior y superior, el número de puntos. Después vamos a seleccionar dos variables, en este caso, para ver el efecto que tiene, en este caso, la conversión del reactor, la conversión del reactivo limitante, y también en los rangos de temperatura vamos a ver también la fase de fracción de vapor del alimento. Vamos a echar a correr este análisis de sensibilidad y vamos a graficar y ver los resultados. Bien, vamos entonces al software. Bien, entonces ahora vamos a hacer el análisis de sensibilidad y vamos a ver el efecto de la temperatura en la reacción. Entonces para eso nos vamos a la barra menú, arriba en Optimization, seleccionamos análisis de sensibilidad y se va a generar acá otra pestaña con el análisis de sensibilidad. Y vamos a apretar el botón New para crear un nuevo caso. A la derecha le podemos cambiar el nombre por una descripción, le voy a poner caso 1. Voy a poner en descripción efecto de la temperatura en la reacción. Ya. Ahora nos vamos a la segunda pestaña en variables independientes. Esta herramienta tiene seleccionar dos variables independientes. Y acá en objeto vamos a seleccionar la corriente alimento y vamos a seleccionar como parámetro property la temperatura. Vamos a ingresar un rango que va desde los 30 grados Celsius hasta los 80. Entonces acá en lower limit va a ser 30, límite inferior, y el límite superior va a ser 80. En el número de puntos vamos a ingresar 10. ¿Ya? Y acá te sale la unidad, ¿cierto? Y el valor actual, que son los 60 grados. Bien. Ahora vamos a la siguiente pestaña, que es variables dependientes, y vamos a... Acá tenemos dos secciones. La sección de la izquierda es de variables y la sección derecha es de expresiones. Nosotros vamos a trabajar solamente con la izquierda en variables. Apretamos acá el icono de más para agregar una propiedad. Vamos a seleccionar el reactor. Y acá nos van a salir las propiedades disponibles para ver el efecto. Ya tenemos las conversiones de cada reactante, tenemos el modo de cálculo, el diámetro del catalizador, los datos del catalizador, el calor, la longitud, caída de presión, tipo de residencia, etc. Nosotros nos vamos a la conversión del acetato de etilo. Ese nos interesa porque es el reactivo limitante. Y también vamos a seleccionar la corriente alimento y vamos a buscar la fracción de vapor. Entonces nos vamos casi al final, porque esto está por orden alfabético. Vamos a ir más abajo, más abajo. Acá, vapor. Vapor phase, molar, acá. Molar fraction. Vapor phase, molar fraction. ¿Ya? ¿Por qué vamos a colocar también la fracción molar? Porque acá en variable independiente pusimos hasta 80 grados Celsius. Entonces vamos a ver si llegando a esa temperatura sigue siendo líquida la fase de entrada del alimento al reactor o no. Ok, acá en expresiones tú puedes ingresar cálculos. O sea, en función de las variables independientes puedes hacer algún cálculo específico, quizás en función de la temperatura, y lo puedes colocar acá. Ahora vamos a resultados y simplemente hay que apretar el botón de comenzar cierto análisis de sensibilidad. Y ahí está empezando, en este caso son 10 puntos, entonces aproximadamente cada 5 grados
Celsius va a ir calculando los datos que hemos colocado nosotros como variables dependientes. Ya estamos llegando. Ya queda poco. Bien. Ahí termino. Y acá te sale la información. Son 10 corridas. Y acá lo bueno es que dice que te va a colocar la simulación en su estado original. O sea, los 60 grados Celsius. ¿Ya? Y acá te dice que está listo. Bien, entonces acá lo tenemos en forma tabular. Y acá en la última pestaña tenemos para ver el gráfico. Entonces acá la variable X va a ser la temperatura porque es la variable independiente, y la dependiente vamos a primero la conversión del acetato de etilo, apretamos el botón dibujar, draw, y acá podemos ver entonces el gráfico y te vas a dar cuenta, claro, desde los 30 hasta llegando a los 70 aumenta la conversión, pero ya de los 75 hacia arriba, llegando a los 80, tenemos prácticamente cero conversión. Y eso debe ser, me imagino yo, por el cambio de fase. Entonces cambiemos la variable I a fracción de fase vapor 0,00, claro. Después, ya llegando a los 70, ya no es líquida, sino ya tenemos porcentaje de fase gas. Entonces, aquí podemos determinar, voy a volver al otro gráfico. Con este podemos establecer un límite de temperatura operacional en el reactor. Entonces acá podemos decir, voy a volver a resultado donde está la tabla, de que a una temperatura de casi 69 grados Celsius tenemos una conversión casi del 98%, y podemos decir que esa es la temperatura límite. ¿Ya? Y acá podemos ver también de que generalmente uno trabaja con conversiones en reactores industriales por lo menos arriba de un 60%, 50%. Entonces uno acá con estos tipos de casos estudios puede establecer rangos operacionales de la operación unitaria en cuestión. Bien, otra cosa que uno puede hacer acá es seleccionar los datos. A ver, vamos a ver si puedo, control C, y en mi caso voy a abrir Excel. Vamos a ver si se demora mucho en abrir. Ya, y vamos a copiarlo, vamos a ver si se copia. No debiera haber problema y debería copiarse. Control V. Ya está. Ya, entonces eso es lo otro bueno que tiene este software, que tú puedes copiar y pegar los datos, y acá puedes hacer el mismo gráfico, puedes sacar alguna relación, una correlación empírica, etc. Bien, no te olvides de guardar el caso. Yo ya lo tenía guardado. Y llegamos al final de este tutorial. Nos vemos en el aula virtual.